la mayoría de los trabajadores de este hospital está por debajo de la línea de la pobreza. Y realmente es muy grande el impacto. No tenemos la plata para comprar esos medicamentos de altos costos. Tenemos que ir a achicar el funcionamiento. ¿Cómo compras insumos? Dicen que esto es para ricos. Vengan, busquen un rico, como encontrando a Wally. Bueno, vengan, encuentren un rico y después me dicen. Este gobierno de mierda que no defiende lo bueno que tenemos. El desfinanciamiento universitario impacta y asfixia al Hospital de Clínicas, que está trabajando al 25% de su capacidad. Con respecto al financiamiento, el hospital tiene un funcionamiento que del presupuesto total el 10% es para el funcionamiento diario del hospital. Ese 10% es el que, si bien fue actualizado con la parte de la inflación, pero el problema es que el hospital compra, o nosotros precisamos utilizar insumos que aumentaron mucho más que la inflación. Todo lo que es medicamentos, descartables, accesorios de equipamientos, el servicio de equipamiento, tenemos una inflación de productos de más del 1000%. Yo pongo un ejemplo que es muy claro, el aparato de hemodinamia, que es un aparato donde se hacen muchos estudios y cirugías. Ese aparato teníamos el año pasado, pagábamos un seguro de 1 millón de pesos por mes. A partir de enero, el seguro de ese aparato, que vale 2,5 millones de dólares, es de 13 millones de pesos por mes. Hay aparatología que no se puede utilizar debido a que no la pueden por ahí pagar el seguro del aparato, y si se llega a romper no lo puede volver a reparar, así que es complejo. ¿Qué significa esto para un paciente? Para un paciente significa que nosotros lamentablemente no podemos hacer funcionar el hospital como debería. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como no tenemos los medicamentos, no tenemos la plata como para enfrentar algún tipo de gastos, tenemos que ir a achicar el funcionamiento. ¿Qué significa? Que de la planta quirúrgica de 20 quirófanos tenemos que hacer funcionar 5 o 6 quirófanos. No podemos dar respuestas a todas las cirugías programadas, hay que suspender cirugías, y también la parte de internación clínica, porque vos cuando internás pacientes y esos pacientes requieren medicamentos de altos costos, no tenemos la plata para comprar esos medicamentos de altos costos. ¿Qué pasa en los quirófanos? Nos dicen que hay como 20 quirófanos y que se están reduciendo y funcionan solo 5 o 6. Efectivamente es así, sí, hay 20 quirófanos, es todo un piso, el piso 12 es todo quirófano, y con este problema presupuestario que se está dando, las cirugías son reducidas al máximo. O sea, vos tenés que pensar que si no hay presupuesto, ¿cómo compras insumos? Y si a vos te dan siempre la misma cantidad de plata, se te hace imposible como institución poder solventar esos gastos. El hospital tiene disponibles 420 camas y había 198 internados. Estamos hablando de menos de la mitad. Hay una sobrecarga en la salud pública, claramente, porque hay mucha gente que se ha quedado sin prepaga. Fíjate vos, esta es la guardia de urología. Todo el mismo día, es un día viernes, hoy, posiblemente el día en que menor cantidad de pacientes aparece aquí en el hospital, en muchos casos por demanda espontánea, en otros casos con turno. Y atendíamos al año 460.000 consultas, hacíamos 250.000 prácticas, el año pasado llegamos a un número de 11.000 cirugías, o sea, números que son impresionantes, pero más del 50%, 60% es gente sin cobertura. El hospital no es un pozo negro, el hospital es un hospital que genera salud, pero además generamos el mayor porcentaje de profesionales de salud. Los medicamentos aumentaron en forma exponencial y nuestro presupuesto no aumentó en forma exponencial. Tuvimos que ir achicando diferentes abonos, abonos de seguridad, abonos de la policía, o sea, fuimos achicando. ¿Por qué? Porque tenemos que pagar esos abonos mensualmente. Y obviamente que si no tenemos la plata, ¿qué tenemos que hacer? Achicar. Seguimos caminando por el Hospital de Clínicas y esta es la guardia de otorrinolaringología. Fíjense la cantidad de gente que hay, lo necesario que es este hospital para los vecinos aquí de la ciudad. A mi marido le salvaron la vida. El 29 de agosto le descubrieron que tenía un infarto, un trombo, un montón de cosas más. O sea que acá se salva la vida. Obvio, ¿le queda alguna duda? Solamente lo duda el presidente actual. ¿Le salvaron la vida acá? Sí, y me siguen atendiendo. Yo estoy en la lista de espera para mi hernia.
O sea que a usted no la pueden operar rápidamente porque no tiene el espacio cuando en realidad el espacio está. Exacto. Pero este gobierno no ayuda para nada. El amor de los médicos que le ponen a diario en la cotidiana, porque ellos no dejan de atender aunque están cobrando sueldos miserables. No nos van a dejar morir. Una indignación terrible. Y tener a esto arriba que no le interesa al pueblo. ¿Qué casta habló? Digo, ¿cómo son las auditorías acá en el hospital de clínica? ¿Esto es común, es cotidiano? ¿Cómo funciona? Sí, nosotros a veces me llama la atención eso porque el hospital, o sea, cada 6 meses tenemos que presentar un montón de papeles que son esas auditorías que nos hace el rectorado, donde se presentan todos los gastos del hospital. O sea que me llama la atención cuando hablan de falta de auditorías, porque en el hospital tenemos auditorías y las auditorías yo las firmo. ¿Hay una lógica de mentir para desfinanciar? Digo, dicen que no hay auditorías cuando hay, dicen que hay ñoquis cuando no hay. O sea, vos ves que acá hay auditorías. Yo veo que la planta del hospital no se modificó en los últimos 10 años. La sumatoria de los empleados del hospital son 3.500 empleados. Y además tenemos después un grupo de 400 contratos. El 80% de los médicos argentinos ha pisado alguna vez el hospital de clínica, o como médico, o como profesor, o como alumno. Hoy muchos de ellos, la mayoría aquí en esta institución, están cobrando por debajo de la línea de la pobreza. En lo que va del año hemos perdido un 40% de nuestro salario y realmente el impacto es muy fuerte. Inclusive te puedo comentar que acá en el hospital hay 300 contratados que ganan 200.000 pesos por mes. Una vergüenza. El gran porcentaje está por debajo de la línea de pobreza. Si vemos hoy que esa línea es de 800.000 pesos, el grueso está por debajo. La cuerda se estira, se estira, se estira, se estira. ¿Y cuándo se corta? Y no sabemos. Esperemos que el gobierno entienda que por este lugar no es. Y era Bernardo Husey dijo, la ciencia no es cara, cara es la ignorancia. El hospital tiene 3 pilares, que es asistencial, docente e investigación. El hospital para funcionar tiene que poder hacer esas 3 funciones. Precisás fondos, precisás recursos. Nada más lindo sería que nos podamos sentar a una mesa donde se pueda discutir, donde se pueda plantear el problema y donde termine favoreciendo el sentido común. Está claro, el desfinanciamiento del gobierno de Javier Milei a las universidades termina siendo para el hospital de clínicas un asunto de vida o muerte. Y cuando uno ve estas cosas se entiende por qué el presidente Javier Milei no va a ningún lado. ¿Sí? Si fuera a algún lado, si se dignara a ir al hospital de clínicas, se entendería que esta idea de que son todos ñoquis, que gastan plata, que son un curro, que se llevan la plata, es un mito que tienen en su cabeza. ¿Sí? Porque cuando uno va al territorio, y es lo que hacemos nosotros los periodistas, vamos a los lugares y vemos, y después no nos pueden venir a mentir que no funciona, que no sirve, que se roban la plata. De la nota, del informe de Pablo Ponzone, se deducen 2 datos. Y por eso yo les decía recién en la presentación, si se levantaran los 3 premios Nobel que hicieron prácticas en el hospital de clínicas, se mueren de tristeza. Hay 20 quirófanos, 15 no funcionan. Hay 500 camas, 400 no funcionan. Por falta de dinero. Están los profesionales, pero no está el dinero para que esos lugares puedan seguir funcionando. Y esto tiene que ver con los recortes. Piensen que la Universidad de Buenos Aires lleva 2 años de presupuesto congelado. ¿Por qué? Porque cuando el presupuesto de 2023 se lo dejaron congelado y ahora se lo quieren renovar congelado también. Entonces, lo que están buscando es definitivamente que estos lugares no gasten plata porque no les importa a la gente que se va a atender. Cada vez hay más gente que va al hospital público y ellos cada vez le cortan más plata. Los hospitales que son provinciales, y bueno, se arreglan los gobernadores. Pero los hospitales que son universitarios, como el Clínica, ahí le cortan la plata, porque la plata la corta el Estado Nacional. Lo mismo que pasaba, y les mostramos el domingo pasado, en el Posadas. Cortan la plata del Posadas, total, la gente que tiene que ir a atenderse ahí, que se joda. ¿Qué más viste ahí, Pablo? Sí, la situación dramática que se vive en el lugar. Imagínate este director del Hospital de Clínicas, que además es docente, que estaba pensando que su proyecto de vida era salvar vidas. Pero no, se encuentra que en realidad tiene que aplicar un torniquete, tiene que reducir la capacidad del hospital
y tiene que elegir entre quién vive y quién muere, porque hay que hacer esperar a las personas que tienen urgencia para operarse, porque no alcanza el dinero para abrir los quirófanos. Y en algún momento alguien los puede acusar de mala praxis por esas esperas. Seguramente. Y además, ¿por qué me eligió a mí y no eligió al otro? Otra cosa interesante que lo dice el director del Hospital de Clínicas, ¿de qué auditoría me están diciendo si yo me tengo que auditar permanentemente? Presentamos auditoría permanentemente. Cada 6 meses. Entonces, por eso está esta cosa mítica, terraplanista que han instalado en Twitter, porque es fácil mentir en Twitter, es fácil mentir en X y decir, son todos chorros, se roban la plata, total. Es más fácil mentir e insultar que argumentar. Por eso se instalan los mitos y las mentiras por Twitter y después andar a demostrarlas. Para eso hay que laburar y hacer periodismo. Ir a los lugares, hablar con los que tienen que estar ahí, escuchar al director del Hospital de Clínicas diciendo acá nos auditan todo el tiempo, escuchar a los laburantes y escuchar la penuria de los pacientes y ver la decadencia de ese lugar que dio 3 premios Nobel. Sí, y pacientes que lo ponderan, sobre todo por la gente que trabaja. Fíjate vos estos datos que quiero compartir con ustedes. 1000 pacientes pasan por día por el Hospital de Clínicas. Y hasta el año pasado se habían llegado a realizar 11.000 cirugías. Hoy es un 75% menos. Acá está el recorte. Exactamente. Ese es el principal recorte. ¿A dónde van esta gente, estas 11.000 cirugías? ¿A dónde van? ¿De pronto se ganaron el Kini 6 y se van a atender al sanatorio, a la clínica privada? No, y se jodieron, viejo. De hecho, cada vez ves más gente. Van a andar peregrinando en algún lugar, volverán a sus lugares, irán al conurbano a ver si los puede atender y operar en algún hospital. A ver, por eso te digo, la gente sigue ponderando el Hospital de Clínicas por la calidad de estos profesionales. Fíjate que hay 1.500 alumnos también y 3.200 empleados. ¿Qué es lo que está pasando, Roló? Cuando vos tenés que achicar el funcionamiento, la estructura de funcionamiento, lo que empezás a hacer es que hay una serie de empleados que no estarían necesitando. Pero entonces que me dijeras al revés. Sí. No, ¿sabe qué? El personal del Clínicas no está adaptado a las necesidades de los tiempos modernos, la inteligencia artificial, la nueva aparatología, gente que quedó vieja, la jubilás, haces otra cosa. Acá ni siquiera están diciendo esto. Acá te cortan la plata para que no pueda funcionar directamente. Y además, el tema es que cada vez hay más gente que va al hospital. Por eso. No es lo solo mismo que pasa en Posadas. Lo mismo, porque la gente se queda sin prepaga, le cuesta, por supuesto, hay dos maneras. ¿Por qué hay más demanda de salud? ¿Por qué hay más demanda sobre el hospital público? Por 2 motivos. Uno tiene que ver con la crisis de la clase media. O sea, lo vimos cuando se dispararon los precios de las prepagas. Mucha gente dijo, no, tengo que renunciar a la prepaga, me arreglo como puedo. Y después está el otro tema, que es menor, pero que va a ir creciendo, que es la gente que pierde el laburo en blanco. Fíjense que la estadística que se conoce de trabajo y de empleo dice que se pulverizaron un montón de empleos en blanco y los trabajos que se generan son en negro, con lo cual toda esa gente que perdió empleo en blanco, perdió obra social, porque le quedará por unos meses, cuando se le termina la obra social, va a pedir atención al hospital público. Bueno, ya cuando fuimos a la Facultad de Odontología, las filas que había, porque la gente ahí lo hacía. Recién mostraba la guardia de otorrinolaringología, era una cola inmensa. Era una sola práctica la que te mostrábamos ahí. Mirá, atiende todos los días a pesar de esta situación. Y fíjate esto que también es llamativo, hay 500 camas para poder funcionar y sin embargo hay 120 ocupadas. ¿Porque no hay enfermos? No, sino porque, por ejemplo, tuvieron que cambiar la dieta, tienen que sacar la cantidad de carne y cambiarla por otro tipo de alimentos. Ajustaron la carne en la dieta. La dieta de la gente. De los enfermos. De los enfermos en situación crítica. Un lugar que tiene... Y no es que se hicieron veganos, no se confundan que se hicieron veganos y le van a dar palta, no. Un lugar... Mira, tiene 17 pisos el hospital, son prácticamente 17 manzanas, una arriba del otro. Es un cuadrado de cemento enorme. Y de los 24 quirófanos que hay, porque son 24, pero hay 20 que podrían funcionar, solo funcionan 5. Claro. ¿Y por qué? Bueno, porque no tienen la capacidad de poder pagar pensá todo lo que si hoy hubiera, como hubo en el año 94, un atentado en la AMIA. Todavía están las placas que recuerdan cómo... después de la bomba en la AMIA, las vidas que se salvaron en el hospital de Clínicas. Es que está ahí nomás. Imagínate si hubiera un atentado en la AMIA hoy, ¿qué vas a decir? No tenemos quirófano. De los 20 quirófanos solamente tenemos 5 funcionando. En el Clínicas el presupuesto está congelado. Ustedes saben que toda la discusión respecto a los fondos a las universidades termina impactando directamente en este hospital escuela. Hay una inflación de 270% anual, miden ellos, y el problema es que, por ejemplo, el hospital tiene que hacer pagos por el 1000% anual
para enfrentar y poder, por ejemplo, comprar los medicamentos. La inflación de medicamentos, 1000%. Esa es la inflación de medicamentos. Entonces dice, a mí, yo tengo un número que no se movió desde el año pasado, que ya tiene un 270%, y yo además tengo que gastar en total mucho más que eso, prácticamente 5 veces más. Los salarios es otro asunto. Todos los trabajadores que fuimos consultados, médicos, camilleros, enfermeros, todos vieron afectados en un 40%. Perdieron el 40%. El 40%. Igual que todos los docentes universitarios. Prácticamente como la planta general del Estado ha perdido esta cantidad de dinero. A ver si tenemos alguna más. Esta es la última. Lo que más pena da, Rolando, es observar cuando llegás hay un mármol enorme con todos los nombres de gente realmente ilustrada, que ha servido a la salud pública. Ves que están las condiciones para poder darle salud a la gente y que hay una decisión asfixia deliberada de cortarles la guita. Nosotros